Muy buenos días. Vamos a continuar entonces en términos de este coloquio, reflexionando alrededor de un tema que ya se había iniciado ayer y que es el eje central obviamente de él, que tiene que ver con el elemento de la ciudadanía. Yo quisiera compartir entonces una experiencia que en términos de documento denominó Formando Ciudadanos, Sujetos Políticos desde la Cátedra para la Paz. Esto tiene que ver con una experiencia que estamos desarrollando en la Universidad Tecnológica de Pereira y que hemos tematizado para efecto de la presentación. Primero, la democracia como estilo de vida, escenario para pensar la educación para la democracia. Pensar la educación para la democracia, la democracia como estilo de vida no es nuevo. Ya Dewey en 1916 lo planteó así, abre comillas: una democracia es más que una forma de gobierno, es primariamente un modo de vivir asociado, de experiencia comunicada conjuntamente, cierra comillas. Esta acepción de la democracia ha sido poco abordada por lo que sus producciones teóricas no se encuentran formando parte de los discursos hegemónicos. Aún así, su potencia creadora y complementaria de la democracia como forma de gobierno se van reconociendo y profundizando. La idea un poco es reconocer que la democracia como estilo de vida se relaciona con lo que el día de ayer se planteaba en términos de lo micro y de la vida cotidiana, no de la gran estructura que tendría que ver con la democracia como forma de gobierno. En tal sentido, se encuentran argumentos sugerentes como los de Luna en el 2003, que relaciona esta perspectiva de manera fuerte con la constitución del sujeto político y con sus procesos de subjetivación, en tanto, abre comillas, la democracia no es solamente una decisión de la clase política, sino también una opción de los ciudadanos que implica su movilización moral y su formación valorativa hacia la creación y utilización de oportunidades, es decir, una opción orientada a vivir la experiencia política de la participación democrática, cierra comillas. Luna prefiere la denominación de democracia como forma de vida y no como estilo de vida, lo que implica, según ella, esa democracia como forma de vida, libertad para discernir, ser y participar, mientras que simultáneamente se pone de manifiesto la identidad del sujeto. Ahora, es pertinente reconocer qué connotación tiene la categoría estilo de vida. Para ello recogemos entonces unos planteamientos de Hederich, 2007, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, quien plantea que desde la psicología la primera aproximación a la noción de estilo se encuentra en un trabajo de Lewin en el año 1935, quien lo asumió como una expresión de la personalidad, como la disposición al uso de ciertas habilidades cognitivas. Plantea Hederich como también en esa misma línea Alport, otro psicólogo, en 1937 se refiere a estilos de vida que identifican cierto tipo de comportamiento. Por lo tanto, más que banal, la noción de estilo de vida se torna fundamental para pensar la democracia, no solo referida a la dimensión macropolítica y estructural del Estado, sino para indagarla en lo microsocial, en lo procesual de la vida diaria. Por lo anterior, recogemos la propuesta de entender el estilo de vida como, abro comillas para citar a Hederich, un conjunto de regularidades consistentes en la forma de la actividad humana que se lleva a cabo por encima del contenido, esto es, de los dominios propios de la actividad, cierra comillas, Hederich, 2007. Este mismo autor plantea 4 características de los estilos. Primero, su carácter diferenciador, lo que permite establecer características definitivas. Segundo, su relativa estabilidad en las personas. Tercero, la posibilidad integradora de diferentes dimensiones del sujeto. Y cuarto, su carácter neutral, en cuanto no se puede valorar un estilo de vida por encima de otro. Desde estos planteamientos podemos entender la democracia como estilo de vida en cuanto una manera complementaria de abordar en el plano teórico y existencial la democracia como forma de gobierno. Tal abordaje se concreta en actividades humanas cotidianas que se expresan en forma individual, adquiriendo un carácter distintivo con cierta estabilidad provisional que integra dimensiones de la política, tales como la ética y la moral. Pues, abre comillas, solo es posible
producir individuos democráticos mediante la ampliación de las instituciones, los discursos, las formas de vida que fomentan la identificación con los valores democráticos. Cierra comillas, Mouffe 2000. Decíamos en el día de ayer que esta reflexión sobre estilo de vida la hemos trabajado ya con Gloria Clemencia desde la década del 90 y encontramos entonces cómo Díaz y Valencia en el 96 plantean cómo la democracia se puede abordar desde dos expresiones. La primera, como forma de gobierno, referida a la política y al ámbito de la institucionalidad, donde se delega en los políticos su concreción. La segunda, como estilo de vida, que permite, abre comillas para citar a Díaz y Valencia, comprender la democracia como algo que a manera de tejido social vamos construyendo desde nuestro nivel de injerencia individual en el espacio de nuestra vida cotidiana, lo que implica hacernos protagonistas de las deliberaciones sociales y partícipes de los procesos organizativos que pueden permitir que vayamos aumentando los niveles de incidencia y poder desde propuestas negociadas para influir en actos de gobierno. Cierra comillas. Estos aspectos son niveles y formas a través de los cuales se ejerce democracia, por lo que es posible entenderla de manera diferenciada y diferenciable, caracterizándose por separado, no tanto porque sean excluyentes, sino porque dadas las maneras como se concretan, asumen particularidades. Abre comillas. La democracia liberal, entendida como régimen, concierne al ordenamiento simbólico de las relaciones sociales y es mucho más que una mera forma de gobierno. Es una forma específica de organizar políticamente la coexistencia humana. Cierra comilla, Chantal Mouffe 2000. Como parte de la caracterización de la democracia como estilo de vida, se plantean, abre comillas, 4 ideas centrales que a manera de vectores sociales marcan unas direcciones susceptibles de tener en cuenta a la hora de asumir nuevas formas de pensar la democracia. Esos 4 vectores son la cotidianeidad como espacio-tiempo en el cual se vive la democracia como estilo de vida. Segundo, la socialización en cuanto a hipertexto que media la constitución de estilos de vida democráticos. Tercero, lo público y lo privado como 2 escenarios que se deben vivir en democracia. Y cuarto, la educación para la democracia como eje intencional en la constitución de sujeto democrático. Desde estos referentes generales, hay algunos más, pero vamos a avanzarlos por efecto del tiempo. Veamos algunas maneras como se concretan estos planteamientos teóricos desde una experiencia específica. Esa experiencia específica, entonces, tiene que ver con, como lo planteaba, el desarrollo de la Cátedra de Paz en la Universidad Tecnológica de Pereira. Aquí, en términos del texto, se argumentan algunas ideas complementarias respecto a qué se puede llegar a entender por estilo de vida, se amplían algunos referentes, se tiene un subtítulo denominado La necesidad de educar en ciudadanía y formar sujetos políticos, donde se profundizan un poco los planteamientos que ayer se sugerían en términos de Alan Turing de podríamos vivir juntos, que era un poco la relación que hacían Lucero y Gloria Clemencia en una parte de su presentación. Se avanza un poco en cierto contexto del país para reconocer cómo a partir de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC va cambiando el escenario político y social, cómo en ese contexto aparece una normativa gubernamental que tiene que ver con la ley que proclama o promulga mejor, la Cátedra para la Paz, la ley 1732 del 1 de septiembre del 2014, y que luego al año siguiente se reglamenta mediante el decreto 1036 del 25 de mayo del 2015. Y como allí en ese decreto que lo reglamenta, aparece una serie de elementos que sirven como ejes para desarrollar esta cátedra. Igual se plantea cómo va a aparecer un espacio amplio que le dejan a las universidades en el sentido de que la cátedra de paz es de obligatoria enseñanza en la primaria y la secundaria, pero en la universidad dejan para que, de acuerdo a la autonomía universitaria, se desarrolle o no la cátedra para la paz. Y cómo allí entonces la Universidad Tecnológica de Pereira decide asumir esa perspectiva de poder llegar a trabajar una cátedra para la paz. En ese contexto, entonces, el subtítulo particular sería Formación del sujeto político desde una experiencia específica. Ahora, el anterior contexto, tanto el sociopolítico como el normativo, en cuanto a procesualidad, va generando condiciones de emergencia del sujeto político, de quien se educa, si este transita de acciones educativas que en cuanto tal son informativas,
a contingencias de trabajo sobre sí mismo. En tal sentido, se diferencia entre educación y formación. La educación tiene que ver con transmisión de la cultura, con información que se aporta entre e intergeneracionalmente, mientras que la formación hace referencia a procesos de autoconstitución de quien se va asumiendo como sujeto. Esto conlleva niveles de ampliación de su autonomía, lleva al reconocimiento de vínculos de heteronomía, a la potenciación de sus márgenes de libertad y con ello a la resistencia a dispositivos y mecanismos de poder. Implica, por lo tanto, la vivencia de círculos éticos y morales cada vez más generales que le permitan hacerse en perspectiva de humanidad. La educación, en este caso, en su expresión de educación para la paz, debe ayudar en la formación de sujetos políticos que devienen en ciudadanos con capacidad de incidir en el plano de lo público y con ello en la constitución de democracia. No es, por lo tanto, solo análisis de coyuntura económica, política, ni únicamente memorización de normatividades, que también son necesarias, sino la negación de un tipo de sujeto sujetado y con ello la emergencia de un sujeto activo que despliega su subjetividad para simultáneamente autoconstituirse y construir lo social, la sociedad. Veamos, por lo tanto, cómo se expresa esto en un plano concreto. La Cátedra de la Paz es una cátedra que se coloca como cátedra optativa para los estudiantes de la universidad, de toda la universidad. Tiene un proceso de desarrollo desde 2015 hasta la fecha, que es lo que estamos tematizando, y podríamos mencionar en los 4 minutos que me faltan, 3 y medio, los siguientes rasgos característicos. Primero, la formalización normativo-administrativa. Eso hace referencia a las maneras administrativas y las lógicas institucionales que hay que desarrollar para permitir que se incorpore oficialmente la Cátedra para la Paz. Implica entonces el deseo desde el Departamento de Humanidades de impulsar una propuesta política más que educativa en ese momento, aunque también lo es, y encarnar entonces el desarrollo de la Cátedra para la Paz, presentar una propuesta de curso, llevarla al Consejo de Facultad, hacer allí un poco lo que conoceríamos como el lobby, lograr la aprobación del Consejo de Facultad, ascenderlo a nivel del Consejo Académico y que se dé su aprobación normativa, quiere decir mediante una norma institucional, donde se coloca la cátedra como una optativa con un número de créditos determinados. Eso no era lo que se quería al comienzo, pero fueron las condiciones que se fueron dando para permitirle la instauración directamente dentro de la institución. Da cierta ventaja en el que sea optativa porque justamente cada cual decide si la toma o no, distinto a el gobierno nacional que establece que para la escuela y el colegio es de obligatorio cumplimiento. Luego, si hay preguntas, lo comentaremos en detalle sobre la experiencia, pero solamente para decir que en la primera corte de 2015 se guardaba la expectativa, un poco incluso pesimista, del número de asistentes a la cátedra. Pensábamos que si acaso se lograría un grupo y resultó un número total de 80 estudiantes que obligó entonces a 2 grupos, lo que nos llamó la atención porque quiere decir que entonces los jóvenes de esa universidad pública sí estaban interesados y creemos que todavía en los temas de formación para la democracia y educación para la paz. Segunda característica, la perspectiva pedagógica. Dada la condición experiencial y de participación activa de los estudiantes en el proceso educativo de la cátedra, estas deben desarrollar pensamiento crítico y competencias ciudadanas. Así está planteado desde el documento mismo de formación. Se orienta entonces por un modelo socio-construccionista, lo que permite, por ese mismo modelo, el que se desarrollen actividades tales como, primero, la autobiografía. Es decir, aquí haremos un pequeño paréntesis para decir, esta, aunque el nombre es cátedra, no es una cátedra pasiva, no es a la manera del catedrático que da un discurso, sino que es una cátedra experiencial. Y se trata de reconocer eso para justamente, algo que se decía ayer, movernos entre la razón y la emoción, el afecto. Por eso, una de las actividades que se desarrolla en la cátedra es la autobiografía, que permite la reflexión individual y la reconstrucción de su propia experiencia en cuanto a estudiante que debe reconocerse y reconocer su contexto. Allí hay un poco más de discurso, lo dejamos allí. Segundo, acciones colaborativas para el desarrollo del pensamiento crítico. En este aspecto se han desarrollado algunas reflexiones mucho más amplias que permiten reconocer entonces una serie de actividades donde el trabajo no se hace de forma individual, sino que se coloca a los estudiantes a realizar trabajos de su grupo para resolver, por ejemplo, problemas de dilemas morales o para llegar a hacer un estudio de caso, lo que permite entonces que haya una participación y acción activa de parte de los estudiantes.